¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Es martes y 13, abstenerse supersticiosos. Aquí estamos como todos los días para comentar un ratito la actualidad. Como siempre, con la lectura de los titulares de la portada y a partir de ahí escuchando las opiniones de nuestros invitados de hoy, a los que presento. Están en el plató de Telemiño. Rafael Fernández Alonso. ¿Cómo estás, Rafa? Encantado. Hola, muy bien. Aquí está también Lalo Pavón. ¿Cómo estás, Lalo? Muy bien, Encantado. boas. Encantado también de saludar a Manolo Doval. ¿Cómo estás, Manolo? Un placer estar aquí de nuevo. Igualmente. Leemos los titulares para todos ustedes. Buenas noticias, matizadas, pero buenas noticias, o por lo menos en algún presente informativo tenemos que las escuelas infantiles del rural contienen la caída del alumnado. Las matriculaciones para el próximo curso muestran, sin embargo, que se acelera en la ciudad. La natalidad repuntó en la provincia en febrero, el mejor de los últimos 5 años. Vamos ahora a la fotonoticia, donde tenemos pues estas paradojas de las comunicaciones y de los precios en los viajes. El tren interior, más barato es viajar a Madrid que a Ferrol, dice Se Pide Foto. Viajar en tren desde Ourense en trayectos de media distancia no solo se convierte en ocasiones en una odisea de retrasos y cortes, sino que además es más caro que hacerlo a larga distancia. Por ejemplo, cada kilómetro Ourense-Ferrol sale casi 8 céntimos más caro que los de Ourense-Madrid. Vamos ahora a las referencias en cuanto a la pandemia, que nos dejan nuevos retazos positivos. Las vacunas de una dosis de Janssen para el grupo de 70 a 79 años. El Comité Clínico de Galicia analiza hoy nuevas medidas y horarios. Relato ya del apartado Más Noticias, donde tenemos varias referencias. En primer lugar, negocios latinos de Ocouto reciben cartas xenófobas. Una de ellas decía: iros a la selva. 1 año de cárcel para el berinense que tocó los pechos a una vecina por impulso. Grupo Iglesias, los socios ourensanos de Adrià y Messi entran en concurso de acreedores. Y también 1 de cada 10 de los habitantes de Obarco son de origen extranjero. Nos queda también, por otra parte, Berín tendrá un aeródromo hispanoluso para la lucha contra los incendios y de nuevo Berín es noticia del último sumario. El Concello prepara una oferta de empleo público de 32 puestos laborales. En lo alto de la portada, la conmemoración del Estatuto de Autonomía, elogio de la política del pacto que facilitó el Estatuto de Autonomía del año 1981. Hoy con el periódico el suplemento Más Deporte, enduro a todo gas en Piñor. Ahí tienen las referencias. Son los asuntos de este martes, día 13 de abril del 2021. Vamos a entrar ahora de lleno en algunas cuestiones relacionadas con la actualidad. Bueno, voy a poner dentro de cámara lo que estábamos hablando fuera de cámara antes de que empezase el programa. Me quedaba una pregunta por hacer. Manolo, estás vacunado? ¿Non estás vacunado? Pois ainda non. O sea, estamos dous e dous. Aquí el señor sanitario, el sector sanitario, tal, y el sector Seixalvo están vacunados. Lalo, que? Tocouche, porque aquí é isto como se che tocar, antes no sorteo da Mili dice tocoume para África, ou tocoume para Canarias. E a ti tocouche AstraZeneca? A mí tocoume AstraZeneca, sí. Ben, ademais era un día que foi ben señalado porque a Unión Europea, a Axencia Europea do Medicamento tuvo a feliz idea ás 8 da mañá a dicir que tiña dúdas, que iba a aclarar dúdas ás 4 da tarde sobre... Xusto cando Lalo estaba remangado xa para recibir a dos. Pois non, pero era ese día. A moita xente creoulle, a moita xente, a media Europa lle creou inquietud, esa inquedanza, esa decisión. Porque ademais... Non, eu a estas alturas xa teño clarísimo que as guerras comerciais poden chegar a todos os niveis e de todos os calibres, ou seja que non porque eu invito a cualquier espectador que colla no seu botiquín persoal as medicinas que toman habitualmente para a tensión, para, en fin, para o paracetamol, para o colesterol ou para todas esas cousas que moita xente toma habitualmente e que lean o prospecto. E entón daránse conta de que é moito máis benigno poñerse vacunas de AstraZeneca que tomar eso que están tomando e que non pasa nada. Bueno,
indo un pouco máis alá, o risco cero, que é o que parece que pretende algunha xente, eso non existe. Algún de nós temos conciencia do risco que temos todas as mañás cando saímos da casa, collemos o coche, collemos o autobús ou imos a pé como viandantes, ou esbarras na beira de que imos chegar íntegros ao regreso? Non. Por eso deixamos de sair? Non. Bueno, son moitos máis os beneficios de sair e de facer vida normal que de non facer nada. E isto é exactamente igual, o sea que a min non me traumatizou para nada. Pero é certo que esa noticia creou inquedanza total para anunciar a nada, que foi o que serviu. Bueno, pois ese día tocoume a min, pero fantástico. Eu creo que en fin, o azar nos premiou os que nos vacunaron ese día con AstraZeneca que tuviéramos menos reacción que o resto. Sí, ahora que falabas dos medicamentos, efectivamente, bueno, eu sei dunha casa onde lle preparan a medicación a persoas maiores e póñenselle nun pastillero, entre outras cousas, porque así quítanselle as caixas e quítaselle o prospectos, porque se lees o prospecto... Eu teño o exemplo, tuve un exemplo persoal da miña recordada nai, que nos últimos tempos, bueno, que a súa capacidade volitiva non estaba en plenitude e dábase pois ler os prospectos que tiña un montón deles. Lia os prospectos e mi madre. Lia os prospectos e creábanos un problema, houve que apartalos. Volvo a citar a María Rodríguez Utiriño, que outro día estaba sentada aí onde estás tú, tertuliana nesta casa, farmacéutica, e decía que a píldora do día despois, que se estende sin receta médica, que é unha auténtica bomba en ese sentido, e que pode ter moitísimas efectos secundarios, mesmo os anticonceptivos, e en xeral calquera medicamento. O sea que, en fin, tú ni tuviste reacciones tardías. Bueno, tú te vacunaste con los de Pfizer, ¿no? Como los sanitarios, y ya hace tiempo, ya que... Sí, ya hace tiempo, o sea que tomé ya me dieron las 2 dosis y ya... Estás inmunizado desde ahora ya un mes y pico, más. Sí, de 2 por lo menos. Yo creo que fue cuando empezó la campaña, fuimos vale. Pero en casa tengo también mi mujer que por edad le tocó la AstraZeneca y bueno, hombre, reacción tuvo alguna, evidentemente, pero bueno, no quedó más que en ese dolor de cabeza. Sí, eu non a tuve por casualidad. Que te tomas algo y tal, ya te aconsejan y ya está, bueno, nada más, o sea que tampoco... Bueno, y tiene toda la razón, vamos, si te lees un prospecto de lo que sea, yo hablaba ahora del paracetamol, que es lo más normal que nos tomamos, yo creo que hay gente que se lo toma casi a diario, ¿no? El paracetamol o la aspirina, ves la aspirina, no sé qué, efectos en el riñón y dices, ostras, y tal, y lo estás tomando, ¿no? Y aparte, con una incidencia, un porcentaje mucho mayor que cualquier esta, que es 0,0000 no sé cuánto. Uno cada 1000, uno cada 10.000, o de AstraZeneca entre 1 e 3 por millón. Pero ya no solamente dice, atención, no conduzca, le provocará, puede provocar insomnio, puede preguntar erupciones en la piel, no sé qué, en fin. Bueno, Manolo, estamos, desde logo, que hai un problema territorial. Os do Pereiro tendes un problema. Somos do Pereiro. Xente do Pereiro. Pero sabes unha cosa, a ventaxa é que eu quero pensar que hai unha inmunización natural. De rebaño. No, natural. No, por ser territorial. Que en principio, se nos cuidamos seguro que xa non temos problema. Ahora, se facemos o tolo, pois tamén ven ao Pereiro. Bueno, cando te toca? Bueno, ainda non te avisaron, non sei, non teño ainda... Bueno, pois que veña para ben. A ver, xa que empezamos por Manolo, que como di humilde concelleiro de pueblo, gran concelleiro en todo caso. A ver, unha pequena reflexión sobre las escuelas infantiles del rural contienen la caída del alumnado. ¿Percibes, Manolo, como concelleiro, en este caso no Pereiro, que hai, iba a decir, o de brotes verdes na recuperación demográfica ou é un espellismo? Non, eu quero pensar que hai unhas cuantas cousas que foron axeitadas, que foi dispor dun espazo para os nenos no rural.
tanto que sexa as escolas infantiles como aquel que foi, creo que Pereiro foi dos primeiros, de feito había sido así, habíamos dado un servicio de proximidade que era algo así etéreo e desde logo foi un éxito rotundo. Aí foi o berce de crear unha escola infantil en Pereiro de Aguiar. Por que? Pois porque a veces pense, cando tú pos en marcha aquelo que era un servicio solamente para os días en que a mamá ou tiña que ir ou o papá tiñan que ir a algún sitio e deixar o neno porque non era diario, convertiuse en que era todos os días tiñan que ir. Entón iso demostraba que era algo, que era unha necesidade que estaba aí e que había que cubrila. Entón, que ocorre? Pensemos que ocorre en calquera concello do rural se tú tes un neno que non pode socializarse, que non pode... Pois creo que todo o que se fixo no tema, igual que teño que decir cos maiores, creo que é un acerto. Aquí teño unha queixa, eu decía, comento moitas veces co meu alcalde, que é porque un concello que ten máis de 5.000 habitantes non pode ter unhas casas de maiores. Non ten sentido ningún. Sobre todo, porque digo sempre que cando se actúa así, faise dun xeito generalizado. Non é o mesmo un concello que ten a súa población o 90%, podía decir Barbadás, podía decir Berín, podía decir Xinzo, cualquiera desas, que un concello como Pereiro, que é un concello rural onde ten casi 100 núcleos de población. Entonces, teñen que haber, é bo que existan residencias de ancianos, pero é bo tamén que existan tanto para os nenos, ligo unha cousa que outra, tanto para os nenos como para as persoas maiores, porque as persoas maiores tamén necesitan dos nenos. De feito, o Centro Intergeneracional está pensado aí. Vale. Por lo tanto, eu sei que nos concellos onde se dispón deste servizo de casa niño ou se dispón de cosas, pois non cabe dúda que axuda para que a xente xoven, pois hai que empurrar por aí. É aqueles sitios onde a ver que ocorre e non se fai nada, pois é posible que xa esa desgracia da falta de natalidade pois sigue a tendencia. Rafa, ¿moda o tendencia para quedarse? Yo que ojalá sea tendencia, ¿no? Cuando estamos hablando muchas veces del abandono del rural y cómo se están quedando muchos concellos rurales sin población, lo que dice Doval de el tener servicios, el poder, ¿no? Ofrecer a esas parejas jóvenes o matrimonios que puedan establecerse en el rural, porque tienen servicios, escuelas para sus hijos, que por desgracia aquí hablamos del tema siempre de como no hay niños, cerramos la escuela, como no hay escuela, no hay niños, ¿no? Es una serie de cuestiones de este tipo. Por lo mismo, pues el tener servicios de este tipo pues puede llevar. Evidentemente él habla del Pereiro, que está muy cercano a la ciudad, que también eso facilita mucho el tener una comunicación tan directa, pero ojalá esto no sea una moda y que todos los concellos del rural vuelvan a recibir a gente joven que pueda criar allí, porque tienen sus servicios, no solo para los niños, ¿no? Ya hemos hablado otras veces, el tema del internet, el tema de las comunicaciones, un montón de cuestiones. En la fotoportada que después habla del tema del ferroviario, por lo mismo, la falta de comunicaciones hace que se abandone el rural y con lo cual, bueno, así nos va. Si le damos servicios, la gente vuelve al rural, porque la calidad de vida en el rural, vamos, es muy superior a la calidad de vida en la ciudad. A ver, aí é certo que se está dando esa tendencia. Ahora mismo casi se pode afirmar que está consolidada esa tendencia de ir hacia o rural. Pero hai dous tipos de rural, un do que fala Manolo e vive Manolo e eu mesmo, que son referíame precisamente, non metía o meu concello nesto porque o meu concello non ten nada que ver, referíame a eses concellos onde empeza, porque Pereiro de Aguiar ten unha escola infantil, 50 plazas, 50 tantas plazas, está a tope. Hai dous tipos de rural, un o que vive Manolo e o que vivo eu mesmo, que é un rural con servicios, con satélite urbano. Claro, que proximidade a núcleos importantes, en fin, servicios de transporte, todo eso.
ese rural está, digamos, puxante, está vivo. Hai outro rural que está esmorecido, cando non morto directamente, falo da nosa provincia, pero podrías estender, está esmorecido ou morto. Nese rural é onde se está dando unha tendencia no último ano, consecuencia da situación que vivimos, onde a xente se viu apretada en 60, 70 ou 80 metros cuadrados durante 2 meses e medio sin poder facer absolutamente nada, e iso provoca unha situación persoal que, en fin, por decirlo gráficamente, casi terminas explotando, necesitas un sitio donde vivir. Claro, a casi toda esa xente convencerona entre autoridades, expertos, urbanistas, da adecuación de estar en sitios arracimados, porque si todo temos a mao, e ademais poñemos zonas verdes, chamando zonas verdes un parterre en frente do edificio ou da urbanización, que cando baixan de verdade os nenos e os maiores, aquelo non chega a nada. Bueno, pois en esa situación chega a memoria da casa dos avós ou dos pais, dicir, carai, elí non hai ni siquiera obligatoriedade de poñer mascarilla porque non se ve a nadie. Hai unha liberdade que é imposible atopar noutros sitios. Bueno, prodúcese unha tendencia tal. Despois ainda hai un subgrupo, porque esa tendencia tamén é unha ilusión óptica. Pasada a situación, parte desa xente vai a volver ao núcleo urbano, ainda que agora vai volver ao núcleo urbano. Pero si hai unha posibilidade que algúns concellos que xa o están vendo alrededor da Ribeira Sacra que están florecendo e están necesitando, que os concellos traballan, porque esa é outra, están concellos buscando desesperadamente vivenda para poderla ofrecer en boas condicións a xente que quere establecerse ali. Mayoritariamente jóvenes, pero a veces no tan jóvenes. Toca ahora la pausa. Enseguida volvemos a estar con todos ustedes en la segunda parte del programa. Hasta ahora, amigos. Segunda parte del programa. Recuerden que hoy estamos charlando sobre la actualidad con Rafa Fernández Alonso, con Lalo Pavón y con Manolo Doval. Estamos con las escuelas infantiles del rural, contiene la caída del alumnado, nos ha llevado eso por la senda de las reflexiones en torno a si estamos ante eventuales recuperaciones de parte de nuestro patrimonio rural o si estamos ante una moda que puede ser pasajera. Segunda ronda, tenía la palabra pedida y el bolígrafo caído. Señor Bueno, vamos a ver, nada ocurre porque sí, Lalo o comentaba, o sea, que hai que facer cousas, tamén o decía o compañero de tertulia. Vamos a ver, eu non puxen antes o exemplo de Pereiro porque Pereiro ten unha escola infantil con 50 e tantas plazas cubertas ao completo e ten 3 colexios cunha matrícula o centro público de máis de 250 alumnos, pero é que precisamente hai o porqué. E o porqué é que Pereiro de Aguiar, o seu plan de ordenación aprobado no ano 2000, supuxo que se construíran 1500 casas antes de agora desto de poñerse de moda, e 3 urbanizacións, o sea, cambiou a tendencia, cambiaron as persoas. O Concello de Pereiro sigue sendo un concello tremendamente rural, ningún solo núcleo ten 500 habitantes. Entonces, que ocorre? Hai que facer cousas que despois leven a que ocorra eso, non ocorre por casualidade. Entonces, agora, por exemplo, hai unha cosa que falaba, hai que dar zonas verdes. Pereiro de Aguiar triplica os estándares de zonas verdes co que exigía a normativa, que a veces os concellos andan aí racaneando ya as zonas verdes, etc. Bueno, pues triplica a superficie dos estándares que están establecidos por lei, os estándares de zonas verdes cando que establece a lei. E, por lo tanto, equipar agora a Xunta, que me parece estupendo, que diseñe o colexio un pouco dun xeito social, entón non máis alá dunhas aulas, o que decías ti, cemento e tal, non. Nós levamos por ese, desde o Concello, vamos por no colexio público, e nosotros tamén coincide eso, os 3 colexios, que o ambiente que hai ali ten unha aula da naturaleza, ten o cubrir os patios é algo que en Galicia xa está, bueno, pois nós vamos por diante deso. Entón, o importante é adiantarse e tirar do carro. Está en marcha, o problema é outro rural, non ese. Alá en Chandrés, exactamente. E o exemplo que poñía antes era precisamente deses concellos. Están facendo cousas. Chandrés, Monte de Ramo, Parada de Sil, Vilariño de Conso, a Veiga, en fin. Un montón.
Para concluir, Manolo. No, que as casas niño é unha cousa que acaba de ocurrir. É que isto tiña que fai 20 anos que esa figura tiña que aparecer. Estou falando que cando ese servicio de proximidade fai máis de 20 anos que o creamos, que sería o mesmo que se creou en Pereiro, había que crealo pois, en concellos, no que fose, en todos. Bueno, quiero plantear un asunto que está provocando alguna inquietud en una parte de la ciudad, y comienzo la ronda de opiniones por Rafael Fernández Alonso. Leemos en la página 6 hoy del periódico: los locales latinos de la calle Jesús Soria, por lo tanto en el barrio de Couto, reciben cartas racistas. Los dueños critican la cantidad de denuncias falsas contra ellos y el acoso al que se ven sometidos. Rafa, estamos ante situaciones que nos debieran llevar a la preocupación. Estamos hablando de brotes de racismo, estamos hablando de un problema solamente de convivencia. ¿Cuál crees que debe ser? Porque no es la primera vez que ocurre una situación de estas características. Ya a finales del verano pasado había ocurrido, bueno, alguna especie de pequeño o gran choque de los enfoques y de la forma de vivir de cada una de las personas de allí. Siempre va a haber choques cuando se encuentran dos personas que vienen de culturas muy distintas, ¿no? Pero yo creo que esos choques se arreglan pues hablando, ¿no? o creando espacios de convivencia, ¿no? Asociaciones de vecinos que trabajan por la zona, otras comunidades, pues pueden ayudar mucho. Hoy a la mañana me preocupé mucho por esta carta. Evidentemente no es una queja de un vecino que tenga un problema de convivencia, porque cuando hablas de sudacas, volveos a la selva, microcerebros, entonces estás hablando de racismo, pero racismo puro y duro. Por desgracia, hoy en día hay quien lo fomenta mucho, y ese odio al extranjero, ese señalar, y entonces está calando mucho en estas situaciones. No es la primera vez que aparece, no solo en el Couto. Ya digo que la problemática del Couto a lo mejor habría que analizarla pues con la asociación de vecinos o con los vecinos en sí, de una forma dialogada, y si existe alguna problemática de convivencia se puede solucionar siempre por los buenos cauces, pero cuando aparecen estas situaciones hay que ponerse alerta. No podemos una sociedad occidental, una sociedad inteligente, democrática, no puede dejar que degenere de esta forma y que alguien se crea en el derecho de llamar a eso, lo que decía antes, lo que aparece en esa carta, esos insultos, ese señalar a las personas por su origen, ¿no? Y sobre todo con esas cosas, iros a la selva, sudacas, tenéis microcerebro. Los que nos están viendo pueden leer en la región, ¿no? Que aparece unas pequeñas pinceladas de lo que es la carta esa. Me imagino como si esas son unas pequeñas pinceladas, cómo será todo el escrito, ¿no? Pues creo que la sociedad tiene que posicionarse en contra de esta situación, denunciarlo y evidentemente perseguirlo. Caballeros. Pois, en fin, é un problema, ou ni siquiera un problema, é unha situación latente, como ben decías, porque periódicamente saltan este tipo de accións e de incidentes. Si é evidente, como apuntaba Rafa, que hai un choque de concepción vital, de forma de vivir, de orígenes distintos, pero que eso en último caso debería enriquecer, ser unha oportunidade para enriquecer e non para empobrecer. Si houbera concello, sería o momento perfecto para que un equipo coordinado pois se reunise cas partes, fixera un pouco de didáctica, porque no fondo o que late e o que alimenta todo isto é o descoñecemento e a desconfianza, e entonces incluso os propios actores de un lado e de outro, si se fai política didáctica e se lles reúne e se lles fai compartir cousas e falar xuntos, seguramente descubrirían que non hai tantas diferencias e que hai moitas máis cousas que unen que separan. Claro, o que di Rafa e o que din eso é puro racismo, pero tampouco podemos tomar a parte polo todo de creer que todos os que viven en Jesús Soria son racistas, nin todos os que veñan do estranxeiro son probos ciudadanos. Entonces habrá un golfo ou dous de esos que tamén temos aquí, pero que coinciden ali e que coincide que non teñen orixe sudamericano, pois non son
son exemplo de nada. E hai ciudadanos nacidos aquí que, en fin, con carné de boas personas e de tal... E de limpieza de sangre. De limpieza de sangre, que son unhos golfos, en fin, que están do outro lado. Así que o que falta no medio, pois alguén que poña sentidiño. Está claro. Bueno, a verdade é que eu sempre estas cousas digo que o bo é traballalo antes, non traballalo cando xurde o problema. Posiblemente estemos acostumbrados a que teña que haber moitos bomberos, creamos un cuerpo grande de bomberos cando que había que, cosa toda esta xente, cando ven estas persoas que veñen aquí, igual que nós fomos a outras culturas, pois sempre, tanto uns como outros, hai que buscar sempre puntos de encontro. Os colegios eu creo que son unha boa, valga a redundancia, unha boa escola. Seguro que o proceso de socialización nos colexios pois é moi bo. Sin embargo, nos barrios, pois, o que decía Lalo, ni uno ni los otros, todos. Cuando se intenta aproveitar, digo aproveitar un sentido positivo, cuando queres aprender de outras culturas e buscas esos puntos de encontro, pois consigues, ao contrario, enriquecer a túa propia cultura e ver en que outras culturas poden ter cousas tan interesantes como a nosa ou nós que teñan para esas personas. Normalmente, cando non ocurre ese proceso de socialización de todos, eu sempre boto en falta os educadores de calle, máis alá das competencias que teñan os concellos. É un pouco tal que ocorre, as persoas que veñen, pois, digamos, pois convírtese en pequenos clanes, porque non existe ese intercambio de experiencias, e iso non cabe dúda que cando non se produce ese intercambio, pois xurden os problemas. Xurden aquí, no barrio do Couto, porque hai moitas persoas que ali, por razón será, por cuestións de coste de vivenda ou por o que sexa, pois van ali. Entón, bueno, pois isto ocurre en todas as cidades do mundo, e ocurre, o que hai que traballar é para que isto non ocurra, pois aprender sempre que sempre as persoas podemos ofrecerlle aos demais temas que son tan importantes. Eu podo falar desde a miña experiencia do meu barrio, que vivo na Carballeira, onde hai unha gran población africana, sobre todo marroquí, e non temos nin un solo conflito. Temos ali a súa mezquita, está no meu barrio, temos unha iglesia católica, pero tamén temos un par de capillas de confesións evangélicas que veñen de latinos, e non hai nin un solo problema. Evidentemente, como dices, o que hai que buscar é esos puntos de encontro, o encontro de dos culturas, o encontro de dos formas de tal, enriquece. A ver, la carta no ayuda. Esta carta con iros a la selva, esto desde luego no ayuda. No, eso non axuda. Se lemos o artículo, vemos que precisamente algunhas das persoas que recibiron a carta falan moi ben falado, dicen, non existe ellos y nosotros, existe todos, somos todos vecinos del mismo barrio, y eso es lo que tenemos que fomentar. Todos son vecinos del mismo barrio y todos tenemos que aprender. Yo me acuerdo en Lavapiés, cuando estuve no hace mucho, y que también ahí hay una amalgama de culturas y tal. En una de las parroquias tenían el domingo de la interculturalidad, y cada uno llevaba su baile, su comida, su no sé qué y tal, y lo tenían. Aquí lo hizo San Pío alguna vez, y fue fabuloso el mostrar esa diversidad, que nos enriquece a todos. Y yo creo que, como decía Lau también, mala gente la hay, pero la hay aquí y la hay de allí. Evidentemente. Ahora, hay quien se encarga de señalar siempre, la delincuencia viene de allá, los de no sé qué son de allá, y no sé qué. Y eso no crea, lo que crea es esa conciencia, de que hay gente que enseguida se lo cree, y después aparecen estas iros a la selva, estas cuestiones. Eso es como decir que todos los emigrantes que se iban de aquí, iban con contrato y cumplían escrupulosamente las condiciones en Francia, Suiza y Alemania. Y es una gran mentira, en fin, un mantra que probablemente necesitamos ou necesitábamos creer, que nós éramos vos, pero os que veñen de outros lados son malos. Fixadevos, os que estamos aquí xa temos experiencia suficiente para elo. Cando nas nosas infancias, xente que viña de Portugal, como se lle estigmatizaba? Bueno, pois, a pouco que abrimos os ollos, o mundo evolucionou e miramos para Portugal, descubrimos unha cultura extraordinaria, unha cultura da que temos que aprender, da que aprendemos eu gustosamente, desde logo, casi todo o mundo, unha gastronomía fantástica, bueno, pois eso xa existía.
O que pasa que nós non o víamos, nin nadie nos axudaba a que o vísemos, tamén hai que decirlo, non? E fixadevos como se estigmatizaba. Eu lembro xa traballando como profesional unha vez, bueno, pues, dun asunto destos, e era con xente na Ponte, nunha rúa da Ponte, con xente de Portugal, e eu salín en defensa, pero nada, así con un comentario como estes. E non sabedes que agradecidos estuveron durante anos por esa situación. Que nos vamos. En segundos, algo máis que decir sobre isto, Manolo? Bueno, pues sobre isto eu creo que o que hai que buscar puntos de encontro é non nin tan siquera, desde logo non ten sentido ningún, é unha auténtica barbaridade sinalar a ninguén por razón de que non é da túa, porque non naceu aquí, pero ben o decía Lalo. Eu creo que busquemos puntos de encontro, pero iso hai que facilitalo todos, unha parte e a outra, non ten que haber partes, senón somos todos somos persoas, que é o máis importante do mundo. Antes que haber nacido nun lugar ou noutro, primeiro somos persoas e despois teremos unha cultura, teremos a cosa, claro, desde logo as persoas somos iguales. Decía o Dr. Barnard, que dixo que cando lle prefixar unha pregunta sobre tal, dixo que debaixo da piel todas as persoas eran iguales, nin blancos nin negros, co meter o bisturí que debaixo había unha persoa. E aquilo que deime con esa frase. Muy bien, bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Rafa, disfruta mucho, hasta la próxima. Igualmente, vale. Gracias, Lalo, hasta la próxima. Gracias, Manolo, hasta la próxima también. Y como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho compañía también hoy. Mañana volvemos a echar un ratito de tele por aquí para comentar las noticias. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.